Bueno, en esta serie de vídeos vamos a hacer un camino largo estudiando las normas del contrapunto, haciendo ejercicios y tratando de explicar un poco las cosas que a veces pueden costar un poco más de trabajo, pero básicamente la intención es practicar muchos ejercicios viendo las distintas normas y en fin, eso, estudiar un poco de contrapunto. Entonces, en este primer vídeo lo que vamos a hacer es ver unas nociones básicas como introducción para entender un poco mejor qué es eso del contrapunto cuando nos metamos ya de lleno en lo que viene siendo el counterpoint, o el contrapunto. Entonces, ¿qué es el contrapunto? El contrapunto es el arte de combinar dos o más líneas melódicas diferentes de manera simultánea. Es decir, una melodía es un conjunto de notas que tienen un sentido, digamos, propio. Puede ser pam, para, pam, 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 pam. Pues se trata de mezclar varias melodías distintas a la vez. En el contrapunto estas melodías reciben el nombre de partes reales. El contrapunto se puede realizar a un gran número de partes, de las cuales una viene dada de antemano y su nombre más habitual es el cantus firmus, ¿vale? Ya no es club de fútbol, es cantus firmus. De manera académica se practica de 2 a 8 partes, siendo la más habitual la de 4 partes, por el coro vocal, la de 4 partes que serían bajo, tenor, alto, contralto y soprano o tiple. Después, dependiendo de los medios de ejecución que utilicemos, ¿vale? El contrapunto se puede dividir en vocal, instrumental o mixto. Vocal cuando solo son voces, instrumental cuando son instrumentos solo y mixto cuando hay instrumentos y voces. Que por otro lado, la voz es un instrumento más. Después, en base a la posición de las distintas voces, de las distintas melodías, el contrapunto puede ser de dos tipos, ¿vale? Simple y trocado o invertible. Siendo simple cuando las melodías no pueden cambiar de posición vertical, es decir, no puedes poner el tenor en el soprano o el alto en el bajo, y trocado o invertible cuando estas sí se pueden intercambiar sin que se rompan las reglas. Básicamente eso. Cuando el contrapunto se hace a dos partes o voces, ¿vale? Pues es lo mismo, se le llama doble. Cuando es a tres voces, triple, y cuando se hace a cuatro voces es cuádruple. Así de simple. En cuanto al tipo de melodía sobre la que se realiza el contrapunto, este puede ser de dos tipos. Se puede realizar un contrapunto sobre el cantus firmus, cuando la melodía está compuesta por notas de igual duración, normalmente suelen ser redondas, es decir, cuando la melodía sobre la que haces el contrapunto tiene notas de igual duración, pueden ser las que sean, pero normalmente suelen ser redondas. Y después existe otro tipo que es contrapunto sobre el canto dado, que es cuando la melodía que se propone se compone de valores distintos. A lo mejor tiene una negra, dos corcheas, una blanca, dos negras. Básicamente sería eso. Y con esto terminamos la introducción al contrapunto. Vamos a seguir con los movimientos melódicos en el contrapunto simple de estilo vocal. Las reglas son las siguientes. La melodía puede proceder por grados conjuntos o por salto, pero siempre que sea posible, en el contrapunto vocal se debe preferir el grado conjunto antes que el salto, aunque no es una obligación. Por si hay alguien despistado, aunque supongo que esto se sabe, pues un grado conjunto es cuando la melodía procede a la nota que está por debajo o por encima, inmediata, sin dejar ningún espacio. Esto sería grado conjunto. Y salto es cuando el intervalo es mayor a una segunda, siendo el intervalo que sea. Después,
Los intervalos melódicos permitidos son los siguientes: las segundas y terceras mayores y menores, las cuartas, quintas y octavas justas y las sextas menores. Los intervalos de sexta mayor solo se usan de 6 a 8 partes. Supongo que los intervalos también se sabe, pero te dejo aquí una tarjeta en un vídeo que tengo que explico los intervalos. Los demás intervalos, incluidos los cromatismos, no deben ser usados. El salto de octava es recomendable evitarlo sobre la sensible, a no ser que se produzca en valor de larga duración. Por ejemplo, si tuvieras una redonda y en el siguiente compás otra redonda, suponiendo que estuviéramos en do mayor, esto estaría permitido. Después, no se deben usar dos intervalos sucesivos y en la misma dirección cuando la suma resultante de los mismos equivale a un intervalo de cuarta o quinta aumentada, aunque estos intervalos pueden ser aceptados si la última nota del dibujo formado continúa ascendiendo por semitono en los pasajes ascendentes o descendiendo de grado en los pasajes descendentes. Es decir, vamos a ver, no se pueden hacer dos intervalos seguidos, por ejemplo, dos intervalos seguidos que sean iguales, tercera mayor sería re sostenido, porque la suma de estos dos intervalos, que son dos intervalos de tercera mayor, es una quinta aumentada. Tampoco se pueden realizar si forma una cuarta aumentada, aunque pueden ser aceptados si después de esa quinta aumentada la melodía sigue subiendo por grado conjunto, o cuando baja, exactamente el mismo caso pero al revés, ¿vale? O sea, re, si bemol, sol bemol, si después baja otro grado, sea semitono o no sea semitono. Después también deben de evitarse los intervalos de séptima y novena formados por dos saltos consecutivos, más aún con valores cortos. Aunque hay algunas excepciones que veremos cuando tratemos las diversas especies del contrapunto, porque en algunas ocasiones estos intervalos pueden ser aceptados siempre que tengan lugar entre valores de larga duración y en partes extremas, especialmente en el bajo, la parte grave. Por ejemplo, este intervalo, que sería una cuarta descendente y otra cuarta descendente, se forma una séptima menor. Se forma una séptima menor entre los dos. Bueno, pues ahora vamos a continuar con los movimientos armónicos en el contrapunto simple de estilo vocal. De los movimientos armónicos posibles entre las distintas partes, que pueden ser oblicuo, directo o contrario, esto tengo un vídeo en el que lo explico, te dejo una tarjeta por aquí. Pero básicamente oblicuo es cuando una de las voces se mueve, cambia de nota, la otra voz no. Directo sería cuando las dos voces se mueven pero en la misma dirección, y contrario sería cuando una se mueve hacia arriba o hacia abajo y la otra hace el movimiento inverso. Entonces, de los movimientos armónicos posibles, siempre daremos preferencia al contrario y al oblicuo. Los tipos de armonías permitidas son el acorde perfecto mayor y el perfecto menor, el estado fundamental y en primera inversión. El acorde de quinta disminuida solo es permitido en primera inversión, excepto en casos especiales que veremos al tratar las especies en síncopas. Actualmente también se puede emplear acordes de séptima y sus inversiones, excepto la segunda inversión cuando produce un intervalo de cuarta justa con la voz del bajo.
esto es porque el intervalo armónico de cuarta justa, cuando se produce con el bajo, se considera disonante, por lo que se evitará siempre que no sea tratado como una nota extraña o como una síncopa disonante. Debe evitarse por lo general las combinaciones que den sensación de acorde en segunda inversión, es decir, el que construye una sexta y una cuarta desde el bajo. La falsa relación de tritono. Se debe evitar cuando se produce entre partes extremas en el enlace de acordes en estado fundamental, del quinto al cuarto grado en el modo mayor y menor, y del cuarto al tercer grado en el modo mayor. Es decir, si tenemos, por ejemplo, entre partes extremas una voz que hace del quinto al cuarto, suponemos que estamos en do, sol, fa, y la otra hace si, do, la falsa relación de tritono se refiere a este intervalo si, fa, que se forma entre esas dos notas. Entonces, se debe evitar cuando se produce entre partes extremas en el enlace de quinto al cuarto grado del modo mayor y el modo menor, porque si esto fuera modo menor es el mismo caso, siempre que sea la sensible, claro. Es decir, si estuviéramos en modo menor estaríamos en do menor, tendríamos si, mi y la. Y si el si va al do y el sol va al fa, es lo mismo, ¿vale? Y del cuarto al tercer grado en el modo mayor, que sería en el modo mayor, fa, mi, tendríamos lo mismo, pero justo al revés, ¿vale? Fa, si. Si el tritono se produce en sentido descendente, hay un error en los apuntes, es el sentido descendente, por lo que la sensible en la parte superior no va a la tónica, se acepta y se considera como bueno, ya que su dureza sonora desaparece siempre que en el compás siguiente no vuelva a producirse dicha relación. Es decir, si tenemos una voz que hace si, la, sol y otra que hace sol, fa, mi, aunque esté esta relación aquí, no se considera mala porque después no vuelve a aparecer, no suena tan duro. También se permiten estas clases de relaciones si el enlace se produce del cuarto al quinto grado, más cuando determina la cadencia. Es decir, si fuera al revés, que una hace fa, sol, ¿vale? Cuarto, quinto grado, y la otra hace la, si, no pasaría nada, más si es una cadencia. Las quintas y octavas consecutivas, al igual que en la armonía, están prohibidas siempre, ¿vale? Una voz no puede ir, si una va de fa a sol, la otra no puede ir de fa a sol ni de do a re, porque el intervalo se repite. Las quintas y octavas directas entre partes extremas no han de ser usadas durante el transcurso. Para los finales hay excepciones que veremos más adelante. Las que se produzcan entre partes intermedias han de seguir las normas propias de la armonía, exceptuando casos difíciles en los que se puede hacer uso de alguna licencia. El cruce de partes se permite. El cruce de partes es que una voz, por ejemplo el tenor, que está aquí y el alto está por encima, que el tenor, mejor dicho, que el alto baje y el tenor esté cantando por encima. Entonces, también tengo un vídeo en el que explico esto. Lo dejo por aquí. El cruce de partes se permite, excepto al inicio y al final, siempre que sea de corta duración y esté justificado por un buen movimiento melódico.
La duplicación de la sensible es una práctica frecuente en el contrapunto con el objeto de dar un giro melódico conveniente a las voces. Obviamente, cuando sea a dos voces no se va a duplicar nunca. A tres voces puede haber eh, casos en los que se puede hacer en ciertas fracciones del tiempo, que no sea durante todo el compás o durante todo el tiempo. Eso sí se puede hacer. En el penúltimo compás, cuando el cantus firmus se encuentra en alguna de las partes superiores, se usará siempre la armonía de dominante, ya sea en estado fundamental o en primera inversión. Esto lo veremos más claramente cuando empecemos con los ejercicios. Deben evitarse en general las fórmulas melódicas repetidas de manera inmediata con notas iguales porque su abuso produce monotonía. Por ejemplo, si hacemos en un compás re, mi, y en el siguiente compás volvemos a hacer re, mi, y en el siguiente compás volvemos a hacer re, esto genera mucha monotonía, aparte de que, bueno, dependiendo del caso, puede denotar falta de imaginación. Pero, por otro lado, esta repetición puede permitirse si se produce de un compás a otro y una buena melodía lo justifica. Es decir, la repetición sería esto, ¿vale? Y aquí tendríamos una tercera vez que parece que se va a hacer lo mismo, aunque no se hiciera. Por el contrario, si lo hiciéramos, por ejemplo, así, fa, mi, re, mi, re, do. Esto ya sería otra cosa porque aunque se repita, se repite de un compás a otro y no tendría ese problema. De igual forma, se evitan cuando se producen con cuatro negras en un mismo compás, desapareciendo la monotonía si es un cambio de compás porque las notas no funcionan de igual manera al cambiar de armonía. Básicamente es lo mismo, solo que en vez de con blanca es con negra. Por supuesto, una escala no constituye una repetición, ¿vale? O sea, una escala no constituye el hecho de que tú hagas una escala completa, no constituye una repetición. Pero, pero si lo que haces es coger un patrón de la escala, por ejemplo, cuatro notas, y después repites desde esta, y después repites desde esta, o sea, eso sí se considera un error melódico. También debe ser evitada la repetición exacta y consecutiva de fórmulas características, ¿vale? Como por ejemplo con bordaduras, por ejemplo esto. Fórmulas de ese tipo o de este tipo, es decir, porque se usen una vez y después en el siguiente compás se cambie, no pasa nada. Pero si es eso y después haces do, mi, re, do y después si, re, do, si, eso sí que es lo mismo siempre. Después, los pasajes con arpegios entre cuatro notas deberán ser evitados cuando forman parte de un mismo acorde de tres sonidos. No obstante, su empleo no genera ningún perjuicio cuando se produce entre tres notas o con acordes diferentes. Es decir, por ejemplo, si tú estás haciendo esto y tu melodía hace
mi, sol, do, mi, do, mi, sol. Vale, esto es conveniente evitarlo. Esto es conveniente evitarlo. Pero si por el contrario tenemos una voz que hace fa, mi, re, do y por ejemplo la voz del bajo hace la, si, y aquí hace do, mi, sol, si, y llegaría al mismo do, ¿vale? El arpegio este sí está bien visto, porque está entre acordes distintos, ¿vale? Aquí tendríamos una armonía de primer grado, suponiendo que estuviéramos en do mayor, y aquí tendríamos una armonía de quinto. ¿Vale? Después, el registro de voces. A ver, las voces humanas tienen el límite que tienen. Conviene mantenerse en la medida de lo posible en el registro central. Eso no quiere decir que no se pueda subir un poco más o bajar un poco más, pero conviene mantenerse lo más cercano al registro central siempre. A pesar de que hay una libertad total para la entrada de las voces, estas ganan en eficacia precedidas por un silencio. En ciertas especies lo vamos a ver que es casi no obligatorio, pero es una práctica común. Después, el compás más habitual es el de 2x2, aunque también se puede usar el de 3x2, como veremos más adelante. Excepto en la primera especie, pueden admitirse 2 acordes por compás, excepto en el primer compás. Excepto en la primera especie, porque evidentemente la primera especie es nota contra nota, no pueden haber 2 acordes. Y básicamente con esto hemos terminado con los principios básicos antes de meternos con lo que sería la primera especie. Suscríbete para no perderte ningún capítulo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.